Bienvenidos al espacio Saludando. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, el trastorno del espectro autista desde un enfoque más humano. Así es, y para eso tenemos una invitada muy especial. Tenemos invitada a la doctora Silvia Guzmán, médico de profesión y sobre todo la profesión más importante. Ella es mamá. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación para poder tocar un tema que realmente es muy importante para nuestra sociedad y sobre todo conocer de cerca el sentir de una madre. Bien, doctor, ahora vamos a empezar con una pregunta muy dura, que quizás muchas personas se las llegan a hacer y quizás a veces nos ponen contra la pared. ¿Usted siendo médico sospechaba antes de tener el diagnóstico definitivo? La verdad que no, porque justamente en aquella época estábamos en la época de pandemia y mis horarios de trabajo eran bien extensos, ¿no? Y realmente mis tiempos con mi niño eran cortos. La verdad, quien se dio cuenta en aquella época fue mi esposo, ¿no? Me dijo que veía algunas señales que mi niño tenía en cuanto al autismo, ¿no? Y yo empecé desde esa época a observarlo y empecé a ver señales, porque en el autismo tiene características que, si bien es un trastorno del espectro autista y hay dentro de esta neurodivergencia, un niño autista no se parece a otro, cada niño es individual, particular, ¿no? Pero sí comparten el hecho de tener dificultades en el lenguaje, dificultades en la interacción social, tienen conductas estereotipadas y alteraciones sensoriales. Entonces eso me hizo observar a mi niño de más de cerca y ver que las presentaba. Entonces acudí a la especialista, a una neuróloga, para que pueda valorarlo, y de ahí le hicimos una valoración específica que hay para autismos, que son profesionales certificados, quienes fueron los que me brindaron el diagnóstico de él en aquella época, ¿no? Eh, Posterior a eso, empezamos con las terapias, que es lo más importante cuando tenemos este diagnóstico, porque las terapias nos van a ayudar a que todas estas dificultades podamos empezar a trabajarlas para que el niño pueda desarrollarse de la forma más óptima, ¿no? En estas áreas que presentan dificultades. Bueno, doctora, y viéndolo así desde esta parte, ¿cómo fue ya el proceso de aceptación cuando ya le dieron el diagnóstico a usted? Ustedes como padres, ¿cómo lo tomaron esto? La verdad que ese proceso es bien duro, ¿no? Se llama dentro de este proceso de aceptación el duelo. Y cuando hablamos de duelo, no estamos hablando de la pérdida como cuando tenemos el fallecimiento de una persona, sino el que ya no va a estar el hijo que imaginábamos, ¿no? Como lo proyectábamos nosotros, ¿no? Entonces, dentro del duelo existen dentro del proceso del duelo existen 5 fases, ¿no? La primera fase es la negación, donde generalmente negamos que esté sucediendo eso, pensamos que hay una equivocación y que no es correcto. Muchas veces acudimos a un especialista de diagnóstico, luego vamos a otro, ¿no? Luego viene la fase de la ira, donde hay el enojo, donde decimos, quizás hasta nos llegamos a autoculpar por ese diagnóstico, quizás hice algo mal, ¿no? Y luego viene la fase de la negociación, en la que decimos, pero si hace terapia intensa, seguro esto va a pasar y va a desaparecer, ¿no? Luego viene el proceso de la depresión, donde ya muchas veces entramos en depresión, y luego pasamos a la fase de la aceptación, ¿no? Y esto no quiere decir que estas fases las vamos pasando una hacia la otra y terminamos en aceptación. Podemos volver al inicio, podemos volver al medio, entonces es un ir y venir muchas veces, ¿no? Y muchas mamás a veces dicen, estamos en un duelo constante, ¿no? Todo va a depender de la situación en la que se encuentre cada madre, ¿no? Porque la verdad que tener un niño autista conlleva también un desgaste emocional,
un desgaste psicológico, físico, ¿no? Y todo va a depender también de las características que tenga el niño, ¿no? Porque sabemos que hay autismo nivel 1, nivel 2, nivel 3, depende de cuánta necesidad de ayuda tenga el niño, ¿no? Ahora, nosotros siempre nos enfocamos de ver qué se va a hacer con el paciente, cómo le hacemos el diagnóstico, las terapias, pero ¿qué pasa con el entorno familiar? Porque no nos olvidemos que puede ser que sea el primer hijo y tenga este trastorno. Pero ¿qué pasa cuando llega, cuando ya tenemos una familia consolidada donde puede ser el segundo, tercer, cuarto hijo? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los abuelos? ¿Cómo uno vive desde ese otro lado? Porque sabemos todo lo que tenemos que hacer o las terapias o las conductas, pero ¿qué pasa con el resto de la familia? Claro, la verdad que es difícil, ¿no? Porque uno inicialmente empieza a informarse, ¿no? Aprender sobre el trastorno, ¿no? Porque el hecho de que yo sea médico no lo conocía en realidad a cabalidad, ¿no? Lo que es el trastorno del espectro autista. Entonces empecé a informarme y luego de eso yo poder plasmar esa información a toda mi familia. Sin embargo, es difícil porque hay muchas situaciones en las que los niños entran en crisis, hay inflexibilidad, ¿no? Y se torna el ambiente un poco con estrés con la familia, ¿no? Entonces, aprender estrategias para poder sobrellevar esto conlleva tiempo. Y también los abuelos, los hermanos tienen su proceso de duelo, tienen su proceso de aceptación. Entonces, cada integrante de la familia va a llevar su duelo quizás de forma diferente, uno lo acepte más pronto que otro, pero también conlleva un proceso, ¿no? En el que hay que trabajar con los hijos, con el esposo, la madre y mejor si hay ayuda profesional también para ello, ¿no? Así es. ¿Y cómo se logra, doctora, el equilibrio que hay entre el trabajo que usted tenga y las terapias? ¿Cómo logramos este equilibrio nosotros como mamá? La verdad que como toda madre, ¿no? Siempre queremos brindar más horas a nuestros niños, ¿no? Y con el autismo, pues esto se triplica, ¿no? Porque si el niño está escolarizado, necesitamos también llevar en otro horario a terapia y dependiendo cuántas terapias necesita el niño, porque no es solo una terapia, ¿no? Tenemos la terapia conductual, la terapia de fonoaudiología, la terapia sensorial, psicopedagógica, entonces esto va a depender de las características que tenga el niño, ¿no? Y de las necesidades que él tenga. Entonces, la verdad que en lo personal, en algún momento quise dejar de trabajar para enfocarme solamente a mi niño, pero logré poder equilibrar en reducir mis horas de trabajo y brindarle las horas que él necesitaba. ¿Para qué? Para tener un acercamiento a sus terapeutas, a sus maestras, ¿no? Porque muchas de las estrategias que las terapeutas nos dan, ¿ya? Tiene que ser socializada en el entorno escolar, socializada en la familia, para que todos tengamos un mismo lenguaje y todos podamos manejar y brindarle las estrategias al niño de forma uniforme, ¿no? Entonces, la verdad que sí se necesita un tiempo, un espacio para que estas cosas puedan fluir y puedan asentar para que el niño pueda salir adelante, ¿no? Y otro factor muy importante que muchas veces no se tocan, el tema económico. ¿Cómo hacemos para paliar esto? Porque por más que nosotros tengamos todas las intenciones del mundo del conocimiento, ¿qué pasa si no tenemos políticas sociales, gubernamentales que nos puedan dar un sostén? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo enfocamos o cómo encaramos esta parte económica? La verdad que en nuestra sociedad, pues esto es bien triste, ¿no? Porque se necesitan recursos y eso es uno de los factores también estresantes, ¿no? En la familia, porque se necesita una inversión para las terapias y dependiendo cuántas terapias el niño necesite. Lastimosamente en nuestros medios, las familias que no tienen las condiciones económicas sufren, ¿no? Y muchas veces hay niños que no acceden a una terapia, ¿no? Entonces, sería importante que nuestros nuevos gobernantes tomen en cuenta este aspecto que es fundamental para que estos niños que no tengan el acceso a las terapias las puedan tener de forma gratuita y poder también contener a esa familia de estos niños que no están siendo atendidos en estos momentos, ¿no?
Y ahora, para poder ayudar un poco al público que nos sigue por las redes, ¿usted cómo nos podría decir desde el punto de vista, primero como madre? Obviamente tenemos el beneficio que tenemos con conocimientos como médicos, pero ¿cómo podría usted resumir síntomas o señales de alarma para poder detectar tempranamente o lo más rápido posible que nuestro niño tiene algún tipo de trastorno? ¿Cómo podríamos ustedes resumirnos con la vivencia que tiene como mamá, como le repito, y como médico? Bueno, una de las señales principales es la dificultad en la comunicación, ¿no? Muchas veces el niño llega cumpliendo los hitos del neurodesarrollo y puede inclusive hasta llegar a hablar el niño, decir palabras, y de pronto entre el año a los 2 años empieza a tener una regresión, ¿no? Se dice que hasta los 2 años más o menos, y empieza el niño a tener una regresión, es decir, empieza a no decir las palabras que ya decía, o en otros casos el niño definitivamente no habla, ¿no? Entonces, tener alteración en el lenguaje es uno de los puntos principales de alerta. Otro punto principal es dificultad en la interacción social. Es decir, el niño no tiene la sonrisa social, no empieza a interactuar con otros adultos o con otros niños. Otras de las características también son las conductas estereotipadas, los aleteos. Otra característica también es la alteración sensorial, ¿no? Existen niños que son hipersensibles, ¿eso qué quiere decir? Que tienen sensibilidad al ruido, sensibilidad a las luces, y hay otro tipo de niños que son hiposensibles, que más bien no le temen al ruido, a las luces, pero sí les gusta estar en movimiento, les gusta saltar, girar sobre su propio eje. Entonces, esas serían una de las principales señales que podríamos ver dentro del espectro autista, ¿no? ¿Qué mitos, doctora, nos podría decir acerca del autismo? La verdad que mitos hay bastantes, ¿no? Pero los que se me vienen a la mente ahora, por ejemplo, que dicen que todos los niños autistas son genios, ¿no? O que todos los autistas tienen alguna dificultad cognitiva, ¿no? Un déficit cognitivo. Entonces, la verdad que como cualquier niño neurotípico, pueden ser de altas capacidades, ¿no? Como también hay niños autistas que tienen dificultades cognitivas, ¿no? En el que se le dificulta el aprendizaje. Entonces, es diverso, ¿no? Y si bien hay niños que tienen un coeficiente intelectual alto, también se puede deber a que ellos tienen las características de ser bien detallistas, bien observadores, y cuando les gusta un tema, ellos se adentran a ese mundo y se empapan y les gusta estudiar ese tema. Entonces, es por ello que son bien intensos cuando les gusta un tema, ¿no? Otro de los mitos es que se dice que a los niños autistas es mejor no darles medicación, ¿no? Y la verdad que esto va a depender de cada niño. No todos los niños necesitan medicación, pero sí de acuerdo a la valoración que le dé su neurólogo, de acuerdo a los estudios que les haga. Algunos niños sí necesitan medicación ya para poder mejorar quizás su atención, ¿no? Para poder tener quizás menos crisis, ¿no? Entonces eso va a depender de la evaluación que le diga el neurólogo, si es apto o no es apto para la medicación, y siempre y cuando darle las dosis adecuadas, un horario adecuado y siempre con cercanía del neurólogo y constante controles, ¿no? Con él para que sea una buena medicación, ¿no? Eh, Otro de los mitos es que dicen que los niños autistas no tienen sentimientos, ¿no? Y la verdad que ellos sí tienen sentimientos como cualquier niño, brindan amor, dan amor, quizás las dificultades que tienen es de poder expresarlo, ¿no? Pero eso se va paliando con las terapias, ¿no? Cuando se le enseña al niño, lo que le dificulta a él es saber reconocer las expresiones faciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que van avanzando en las terapias, eso se va paliando y evidentemente todos los niños autistas llegan a demostrar sentimientos como cualquier ser humano, ¿no? Doctora, con todo esto que a usted le ha tocado vivir
como decimos, en carne propia, ¿qué consejo le podría dar a las madres que tienen niños con autismo? El consejo que le podría dar a todas las mamás es que un diagnóstico no es un pronóstico ni define los límites de tu hijo. Se vale llorar, se vale estar triste, se vale sentir miedo, se vale reajustar tus planes y avanzar al ritmo de tu niño, ya que con mucho amor y constancia podemos obtener grandes logros. Bueno, entonces nos queda muy claro que nosotros como sociedad debemos tener mucho respeto, mucha aceptación, comprensión y sobre todo dar muchas oportunidades a todo lo que corresponde como las personas autistas. Queremos agradecer a nuestra invitada especial el día de hoy, a nuestra mamá, a nuestra doctora, que ha podido expresar y exteriorizar a veces cosas que uno las tiene guardadas, ¿no? Quiero agradecerle por estar aquí y sí la comprometo para un nuevo episodio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y por hacerme parte de este espacio para poder quizás transmitir un poquito del sentimiento de una madre con un niño dentro del espectro autista, ¿no? Gracias, doctora, de verdad. Agradecemos también a nuestros auspiciadores. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y hasta un próximo episodio. Esto fue Espacio Saludame,